Hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de un tema cotidiano que espero que les guste y lo escuchen con atención porque nos pasa todos los días y no quiero que se naturalice el vivir mal o injustamente o maltratados. Para este tema he invitado al doctor Néstor Justi, abogado, especialista en asuntos empresariales y muchas otras cosas más. Muy buen abogado. Cosa que tampoco proliferan los buenos abogados, los buenos profesionales. Hoy yo decía un poco en broma, desde ayer, para ir a hacer un trámite en Buenos Aires hay que ir con un abogado de la mano, porque todas son injusticias, todos son malos tratos en general, o todos son unos dislates, unas pérdidas de tiempo. Uno no tendría que trabajar para poder hacer trámites o pedir turnos en las prepagas o en las obras sociales o hacer cualquier cosa. Aparte, los pagos están carísimos. La JIP llegó el doble. Es decir que, como decían los viejos antes, no hay plata que alcance. Y encima hay que pagarle a un abogado para todo. Es una locura. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, Luisa. Bienvenido a Actualidad y Psicoanálisis. Gracias por la invitación. Es un placer. Realmente tenés muchos años de profesión, pero todavía con simpatía. Sí, claro que sí. Y agradable. Es una linda profesión, muy linda. Es muy linda la profesión. Yo deliraba el otro día, digo, tienen que ser psicoanalistas los abogados, porque la gente les tira todos los temas a ustedes y en el psicoanálisis se calla la boca o no lo toman. Todos los temas más profundos, más ríspidos, más entongados se los llevan al abogado. Entonces los abogados se tienen que analizar o ser psicoanalistas. Sí, bueno, gran parte de la función que tiene el abogado también es representar a esa persona. Digamos, frente a un litigio, el abogado habla, ¿sí?, en representación de esa persona en muchos casos. Entonces, ahí hay un desplazamiento en la comunicación, ¿no? Queda en manos del abogado, ¿sí? Claro, por eso dice, la voluntad que tiene este su es un cliente. buen abogado, porque no son todos buenos abogados. Y si los temas son chicos o poco importantes, no le dan bola, más o menos. No lo atienden. Sí. Tampoco puedes ir en manos de gente inexperta o con poca experiencia. Sí. Es un tema que son los que se ocuparían porque les interesa trabajar. Claro, sí, pero hay dos aspectos que son fundamentales. El primero es tratar de entender qué necesita el cliente, qué quiere el cliente y cuál es la voluntad del cliente. Eso en primer lugar, porque hay veces que el cliente reclama cosas que no son legales, que no van por la vía legal, ¿sí? Muchas veces se trata de un problema de comunicación. Al haber falta de comunicación entre las partes, sí, no está la solución. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, porque cada uno se queda en su lugar reclamando su derecho, ¿sí?, y no tiene la mirada del otro. Pero el abogado te representa. Por supuesto. Entonces tiene que estar en sintonía con... Por supuesto, tiene que entender cuál es la intención que tiene su cliente. Ahí es cuando el abogado decide tomar el caso o no. ¿Sí? Si el cliente
quiere algo que el abogado entiende que profesionalmente no se puede lograr ante un juez, es inútil tomar el caso porque no se va a llevar a buen puerto, ¿sí? Vos tenés que hacer una primera entrevista como el psicoanálisis. Nosotros tenemos que hacer varias entrevistas. Los de ya más experiencia, con una o dos nos alcanza para saber si podemos tratar a ese paciente. Claro. Ustedes tienen que saber si pueden atender a ese cliente. Claro, tal cual, tal cual. ¿Qué tiene que haber? ¿Empatía? ¿Leyes? ¿Qué tiene que haber? Sí, las leyes es el segundo paso, digamos. El primero es tratar qué quiere el paciente, el cliente. Hay dos grandes grupos, los que quieren reclamar un derecho y a los que les llegó ese reclamo, ¿sí? O las personas demandadas. Claro. Las personas demandadas vienen con un temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentran con un papel de una notificación de una demanda con una cantidad de hojas que la lee y los nervios o la preocupación o no entender a veces el léxico con que el otro abogado redacta, hay una incertidumbre. Esa incertidumbre para el cliente es terrible. En todos los terrenos la incertidumbre claro, es terrible. Cuando el profesional se sienta con ese cliente y le explica, esto es un problema que se puede resolver entre este punto y este punto, ahí ya hay una tranquilidad para el cliente. ¿Sí? ¿Cuál es? Lo peor que me puede pasar es esto y lo mejor que me puede pasar es esto, pero ya hay una certidumbre, ¿sí? De un rango. Claro. ¿Sí? Eso lo tranquiliza muchísimo. Eso en primer lugar. Y después analizar cuál es el reclamo, cuáles son las pruebas, qué verosimilitud tiene, digamos, en fin, hay una cantidad de cosas que son las que se empiezan a analizar en un segundo paso, ¿no? Ya de un punto de vista más técnico, más legal, con jurisprudencia, bueno, toda una cantidad de cosas que son las que tienen que respaldar el reclamo, ya sea el que el cliente hace o contestar al que le hacen, ¿no? Entonces, la persona que es demandada viene con esa incertidumbre como primer punto para tratar de que se tranquilice y que pueda ver las cosas más objetivamente, ¿sí? Porque muchas veces tiene que ver con hechos, con cosas que se firmaron o no, que se acuerde, y a veces los nervios o la incertidumbre hace que se nublen, ¿no? Y por otro lado, lado, me identifico más con el que reclama, bueno, porque soy parte del pueblo, de la ciudadanía. El que reclama, digamos, viene con un determinado requerimiento, del cual hay cosas que sí se pueden reclamar y otras que no. Eso hay que ver qué tipo de reclamo es. Pero ¿no se puede reclamar todo? Depende qué. Digamos, hay cosas que están sometidas a una cuestión técnica, ¿sí? Por ejemplo, reclamar un derecho que la ley no se lo otorga. Entonces, la persona se podrá enojar, pero la ley es así, digamos. Y a veces ese reclamo, ¿sí?, se ve desde el punto de vista de la persona. Es decir, hay un ejemplo muy práctico, muy elocuente, que es, por ejemplo, mirar la realidad, ¿no? La realidad como si fuera una mano, ¿sí? Si nosotros miramos la mano de este lado, ¿sí?, vemos todas la palma de la mano. Si la miramos del otro lado, ¿sí?, vemos los nudillos. Sin embargo, cuando se mira de un solo lado, uno cree que es la verdad, ¿sí?, pero está mirando esta realidad solamente de una sola cara, ¿sí? Entonces, el abogado tiene la necesidad, para cuando estudia el caso, de ver toda la mano, ¿sí? A veces esa necesidad que el cliente tiene hace que vea solamente una parte. Y claro, eso suele pasar, no es que pasa siempre, ¿no? Por supuesto. Depende qué tipo de personas reclamen, depende qué tipo de cosas. Hay derecho de familia, derechos comerciales. Esos son los más difíciles. Esos son los más difíciles porque tienen una carga emotiva muy grande. Los comerciales, digamos, son un poco más fríos, son básicamente sumas de dinero o se mezcla mucho. Hay gente que se enerva mucho con el tema del dinero. Sí, sí, claro. Sí.
tal vez represente más cosas que solamente el dinero, pero eso es un tema de los analistas, no de los abogados. Claro. Y sí, por ejemplo, en las empresas familiares, ahí es donde también es bastante complicado el tema. Las empresas familiares son fatales, me llegan a mí como psicoanalista. Claro. Porque siempre en la familia hay líos pasionales. Sí. Son inevitables. Hay familias que la llevan mejor y familias que la llevan peor. Pero en general cuando aparece el dinero es como que salta lo más difícil de las pasiones familiares. Sí. Esas negociaciones son bastante complicadas, sobre todo porque cuando el abogado hace un análisis, no solamente tiene que analizar a los accionistas de esa empresa, sino a su círculo de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, un hijo dentro de esa estructura familiar que está dentro de la empresa, Un yerno. un yerno. Entonces, uno tiene que ver cuál es ese círculo de decisiones que esa persona tiene, porque la persona generalmente no lo decide solo, ¿no? Depende de cómo se compone su grupo familiar o lo que fuere, pero en realidad tiene que ser un análisis. Por eso muchas veces es conveniente en esos casos, cuando uno cita a una de las partes o que venga con su pareja, con su, no sé, con quien, persona de su intimidad con la que esa persona comparte las dudas y esa persona que le ayuda a tomar las decisiones. Es mucho más fácil y más rápido. Eso es clave, porque cuando uno habla solamente con ese cliente, el cliente lo piensa, lo consulta con su pareja, por dar un ejemplo, y después termina analizando otra cosa distinta. Entonces, es difícil representar a un cliente que quiere A y después resulta que quiere A más B, entonces dilata todo, ¿no es cierto? Es mejor plantear las cosas lo más claramente posibles. ¿Y cuál es la necesidad? Porque pasa muchas veces que dos o más personas quieren algo, un objeto determinado, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿para qué lo quieren? ¿Sí? Porque muchas veces cuando se empieza a desgranar el problema, se empieza a profundizar, y esto volvemos al tema de la comunicación, es determinar para qué lo quieren. Porque tal vez uno lo quiere para una cosa y otro para otra, que generalmente pasa eso. Claro. Entonces, hay una forma de llegar a un arreglo, porque por más que sea el mismo objeto, si el objeto es un reloj, alguien lo quiere para la hora y otro lo quiere por un recuerdo. Entonces, es mucho más fácil llegar a un arreglo, porque tal vez el que quiera la hora pueda ser reemplazado por cualquier otro reloj, y el que lo quiere como una cuestión afectiva no. Y ahí hay una posibilidad de llegar a un arreglo. Si nos quedamos solamente que tiene que clarificar los interrogantes y los planteos es el abogado. Sí. Es como un cirujano, un campo quirúrgico. Tenés que limpiar el campo para poder operar. Claro que sí. Claro que sí. Se necesita mucha cintura para eso y mucho conocimiento y mucho conocimiento del ser humano también. Sí, la escucha es muy importante, muy importante, muy importante. Porque después de todo eso uno pasa a las leyes, al marco legal. Recién después de todo eso. Hablo, por supuesto, y otros casos más sencillos, ¿no? Pero como desalojo, en fin, cosas un poco más sencillas técnicamente, y no hay un componente emotivo importante, pero los temas de familia, las empresas familiares, en fin, eso tiene una carga muy emotiva, mucha historia atrás. Todo en fin. tiene carga emotiva. Lo familiar peor, más intenso. Sí, claro. Lo de pareja, lo de los hijos. Los hijos que se han puesto como mascarón de proa para tironear al marido o a la esposa a realizar determinada acción o conducta. Claro. Eso se ve todo el tiempo. Sí, sí.
Pero ¿sabes a qué me refería yo, Néstor? Al ciudadano común que hace trámites. Porque algún trámite, por más que los evites como un buen torero, alguno tenés que hacer. Sí, más de uno. Al banco tenés que ir. Sí, De repente, porque si se te pida no sé qué cosa, solo en el banco lo podés hacer. Y hay gente que te ayuda bien en el banco, pero para determinados trámites son tan engorrosos que ya no es la incertidumbre, es la injusticia la que te levanta la presión, claro que sí. ¿no? Porque no podés tenerlo a un tipo, a una mujer, toda una mañana para hacer un depósito. No, para mí es inaudito. Y recién me hablaba una colega que tiene el marido internado en un hospital bueno, pero hay pelea entre la gente de clínica médica que dice que no se puede operar y traumatología que dice que sí se puede operar. Por lo tanto, me parece que tomaron una buena decisión, lo pasan al señor a unidad coronaria. Pero hace 21 días que está internado este hombre en el hospital, expuesto a los bichos, a que ya todos sabemos, las infecciones intrahospitalarias y todas las secuelas que puede suceder en alguien que está con patología cardíaca y tiene una fractura de cadera. Entonces, habría que hacerles un juicio a la gente del hospital por mala praxis, porque esto se puede resolver mucho más rápido que esperar 21 días y todavía no hay cama en unidad coronaria. Es muy peligroso. Corre el riesgo de muerte este paciente. Y es muy difícil demostrar la mala praxis. Sí. Pero hay mala praxis todo el tiempo. Por ejemplo, esta que es fresquita, recién me llamaron. Y esto es de todos los días. Sí. Y la gente, yo no sé por qué no reclama más o con ayuda de abogados, ¿por qué no los usan más a los abogados? Porque cobran. Entonces hay que pagarles. Entonces está el problema que tenés y por ahí el abogado no te interpreta bien lo que vos querés o vos no te expresás claramente para que el abogado interprete bien. Sí. Es decir, que la escucha, como dice el libro del doctor Armando Kremer, la escucha es fundamental y como dice el psicoanálisis, la escucha para entender es fundamental. Tanto en los médicos, los psicoanalistas, los abogados. Sí, claro que sí. Si escuchasen más tranquilos, aunque sea perder más tiempo esa primera entrevista, ya después se hace más fácil, pues ya conoces el terreno. Sí, pero incluso Pero escuchando no es así, en la primera entrevista se gana mucho tiempo después. Eso a mí me pasa. ¿Qué te pasa? Contanos. Que se gana mucho tiempo escuchando atentamente la primera entrevista que en mi caso particular suele durar 1 hora o más. Ah, muy bueno. Bueno, escuchen, abogados. Escuchen, reclamantes como yo, que somos muchos. Al respecto de eso, Luisa, hay un mecanismo que es muy interesante, que cada vez se aplica más, y que es el derecho del consumidor. Hay una aplicación que se llama Mi Reclamo, que es gratuita, donde el consumidor puede hacer el reclamo ahí sin necesidad de ningún abogado. Y te escuchan, te Por supuesto que atienden. sí, hay una mediación. En esa mediación el conciliador
reúne las partes, que ya fueron citadas por la Ciudad de Buenos Aires, y se hace la primera audiencia. Primera audiencia, segunda audiencia. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque empieza... No, es muy importante lo que estás diciendo. Claro que sí. Derecho del consumidor y sin abogado. Y te atienden, decís vos. Te atienden. No solamente te atienden, sino que tampoco hace falta que te muevas de tu casa, porque es todo virtual. Las audiencias son virtuales. ¿Podés decir el número de derecho del consumidor? No, la aplicación es Mi Reclamo. Mi Reclamo. Después te la paso si querés para que la publiques. Si querés se llama Mi Reclamo. La pasamos al público, es a la audiencia. Es muy Mi Reclamo, porque no sabés la gente. Yo atiendo mucha gente y hago muchas entrevistas de todo tipo, radiales, televisivas, en el país y en el mundo. Entonces, en este país, poder tener un número de reclamo al consumidor o un programa que tengas en tu celular es muy importante. Claro que sí. Vos lo decís naturalmente, pero para mí es una novedad y para muchos debe ser una novedad. Entonces, vamos por eso. Sí. De a poco, con respecto a este tema, de a poco se está empezando a igualar el desequilibrio natural que hay entre una empresa prestadora de servicios y un usuario, una gran empresa. Yo no puedo, como usuario, empezar a negociar las cláusulas de una gran empresa. O tomo el servicio o no lo tomo, ¿sí? Eso se llaman contratos de adhesión. No puedo decir esta cláusula lo quiero, es imposible, digamos. O lo tomo o no tengo ese servicio, no trabajo con esa empresa. Estos reclamos y el derecho del consumidor, que cada vez es más importante, cada vez los jueces le dan más relevancia. ¿En serio? Claro que Mirá, sí. qué buena Empieza a intención. igualarlo. Empieza a igualar y el consumidor empieza a tener Pero vos más te estés derechos. tirando tierra contra vos mismo, porque si usamos el programa de derecho del consumidor, no llamamos al abogado. Bueno, está muy bien. Los abogados tenemos mucho trabajo y no se trata de eso, sino que es, en definitiva, ser abogado también es hacer el bien, ¿no? O sea, entonces no es un tema económico, simplemente ese, digamos. Pero hay que vivir de algo también. Sí. Bueno, juicios hay muchos, así que no se trata de eso. Pero Qué esto bueno esto que me dice parece Néstor, ¿no? Hacer el bien. que Vuelve la solidaridad. Me está haciendo redondelito, Emiliano. Sí, te vi. Pero nos quedó corto el programa, Néstor. bueno, espero que sea útil lo que comenté. Creo que sí. Pero creo que no toda la gente, los profesionales, piensan en hacer el bien. Es una duda que yo planteo por mi experiencia. La gente se está yendo mucho a lo económico. Yo digo, han cambiado el amor por la economía. Muchas gracias, doctor Justi. Gracias a vos, Luis, es un placer. Y creo que tenés para mucho más, así que vas a ser nuevamente invitado con gusto. puntualidad. Con gusto. Y después de este privilegio, vamos a las reflexiones finales como siempre. Amadeus, FM 91.1.
ya quedó un poco tibio el tema del reclamo. Es un reclamo a veces histérico, pero la mayoría de las veces real, sensorial, emocional, es estresante. Y este abogado, nuestro invitado de hoy, el doctor Néstor Justi, es un abogado muy especial, porque él quiere hacer el bien a la sociedad. No es la mayoría de los abogados. Toman el trabajo, pero como un oficio. Otra cosa es con vocación. Y uno con vocación quiere hacer el bien, en cualquier profesión. Pero los abogados tienen mala fama, tienen mala prensa en general. Este abogado es humanista, claramente, quiere hacer el bien y escucha al cliente, lo escucha y no lo da por sabido, lo escucha 1 hora o más para saber cuál es el objetivo del reclamo, porque el reclamo viene tan adornado de pasiones, emociones, situaciones, distorsiones, que hay que clarificar, como decía yo, como el campo quirúrgico, hay que limpiarlo para poder operar. En un campo quirúrgico sucio no podés operar porque se te infecta la herida. Acá, metafóricamente, es exactamente lo mismo. Hay que saber a dónde va el cliente. Yo escucho mi reclamo cotidiano y escucho el reclamo no solo de mis pacientes, sino de mis parientes y de todos ustedes. Y espero que este número que les paso, Defensa del Consumidor, hacemos reclamo sin abogado y no gastamos plata. Nos vemos porque me están echando del aire. Hasta luego.